que felicitáramos a Eunice, porque la verdad, yo no sé si a ustedes les pasó, pero la cantidad de información que nos tiró en estos minuticos, la veracidad que nos la manda, la importancia con la que nos la tira, la cantidad de respuestas que tenía así bajo la manga, así, en vivo y en directo, yo creería que la verdad es que se merece por lo menos una gracias, ¿no? Sí, porque la verdad, brutal. Así que yo estoy seguro que ella ahí, aunque está un poquito trasnochada porque ella terminó su turno a las 6 de la mañana, ella iba a estar leyendo sus chats, así que estoy seguro que le ayudará mucho ver como esas felicitaciones. Así que gracias, Eunice, por esa tremenda capacitación, pero increíble tu testimonio, la verdad no lo conocía así a full y a gran escala. Increíble cómo te ha ayudado y bueno, gracias a Dios también tenemos eso para beneficiar a muchísimas más personas, gracias obviamente a ese testimonio que tienes tú. Así que bueno, mi gente, yo quiero que hoy nos enfoquemos y quiero contarles cómo llego yo a contarles esto que les voy a contar en estos minutos. Hace varias semanas yo vengo notando que hay varias personas, bastantes personas de hecho, que me vienen preguntando por interno de vez en cuando, llegan y me preguntan, Andrés, yo siento que, bueno, escríbanme ahí en el chat un uno, a quienes les gustaría aumentar su productividad. Escríbanme ahí. Ok, pero bueno, hay unos que colocaron como 1001, perfecto. Resulta que yo he venido teniendo varias personas que me han estado escribiendo por interno y me dicen, por ejemplo, Andrés, pero ¿cómo hago yo para ser un poquito más productivo? ¿Cómo hago yo para optimizar más mi tiempo? Yo siento a veces que me dejan muchas veces en visto. Andrés, yo he visto que de pronto que trato de contactar personas y no estoy siendo efectivo. Andrés, yo me siento a veces como estancado. ¿Quiénes han tenido como esa sensación de lo que les estoy diciendo? Como que mmm, sé que debo llamar, sé que debo contactar, sé que debo, ¿sí? Pero no sé cómo mejorar, no sé cómo mejorar, ¿sí? Eh, Tengo las ganas de aprender, pero no sé exactamente por dónde empezar. Es más como la dinámica de lo que yo quiero dejar en claro hoy. Si tú sientes ese tipo de cosas, sientes que estás haciendo la tarea, pero no estás teniendo un resultado mejor o quisieras llegar a tener un mejor resultado, pues esta capacitación es para ti. Si tú sientes que quisieras mejorar los resultados que hoy en día estás teniendo, porque de pronto ya llegaste a un K, por decir algo, pero quisieras hacer ese salto y pasar a un 5K, esta capacitación también puede ser para ti. O si de pronto tú estás sintiendo que tú acabaste de llegar a My Daily Choice, acabaste de llegar al movimiento Makers y no tienes ni idea de qué hacer, pues esta capacitación también es para ti, para que sepas por dónde debes empezar. Bueno, entonces en función de eso, como yo estaba teniendo tantas personas que me estaban escribiendo por interno, porque muchas veces no lo hacen en grupo, entonces me di cuenta, ok, hay personas que están necesitando esto, entonces vamos a colocar las herramientas, el conocimiento y la experiencia en función de eso. Entonces, por eso quise llamar el entrenamiento de la siguiente manera y te lo voy a mostrar de esta manera. Y la idea es que en estos minutos te quede absolutamente claro del qué es lo que debes hacer para poder aumentar tu productividad. Entonces, por eso yo le llamé al entrenamiento en este caso, cómo ser productivo cada 24 horas. Bien, cómo ser productivo cada 24 horas. Estamos en un momento en donde ¿quiénes les ha pasado que, por ejemplo, ha pensado, no, es que yo sé que debo llamar a tal persona porque me dijo, llámame a final de mes para que me compre el producto o para que se afilie con nosotros y no lo llama. Bien,
Hay muchos que he visto que les ha pasado eso, que saben que deben llamarlo a final de mes y no lo hacen. ¿Por qué? Pues esa respuesta solamente la tiene cada uno en su mente, ¿sí? Eso sucede y por eso le llamé al entrenamiento cómo ser productivo cada 24 horas, porque en ocasiones es muy probable que les haya pasado que fueron productivos hoy, pero mañana, día de pereza, entonces no hago nada. Miércoles, día de pereza, entonces no hago nada. O el día, o la semana que viene, semana de pereza, o no, y no hago nada. Entonces la pregunta es, ¿cómo construir un negocio que se es productivo de vez en cuando? ¿Cómo llevar un negocio a gran escala? ¿Cómo escalar un negocio de grandes resultados en el que se trabaja de vez en cuando? ¿Cómo lograr bajar de peso en el que cuido mi alimentación de vez en cuando? La pregunta es, ¿cómo aprender inglés? ¿Cómo aprender a hablar inglés en el que haces una clase cada 3 meses? ¿Cómo aumentar masa muscular en el que vas al gimnasio a levantar peso una vez al mes? ¿Me explico hacia dónde voy? ¿Ya? Entonces, cuando tú quieres comenzar un negocio, estás buscando crear un flujo de efectivo, estás buscando escalar un negocio, construirlo con bases sólidas, pues lo más importante es la productividad. Bien, y esa productividad nunca, absolutamente nunca puede ser de vez en cuando. No puede ser una vez a la semana, no puede ser una vez cada 15 días, no puede ser una vez al mes. No puede porque no se da la productividad cada 24 horas. Bien, entonces nos vamos a centrar en el siguiente espacio, es en esa parte de la productividad. Y para eso quiero arrancar contándote y explicándote qué es la productividad. Y la productividad es muy sencilla. Es el aumento o disminución del rendimiento en función del trabajo necesario para el volumen final. Y muchas gracias, muy amable, no entendieron nada y por eso la capacitación se acaba de terminar. Bien, no mentira, se lo voy a explicar de manera más gráfica para que lo entiendan de verdad. Bien, entonces, cuando yo te digo que la productividad tiene que ver con el aumento o la disminución del rendimiento, ¿sí? Es que tú puedes lograr un volumen final, ¿sí? Si tú aumentas las actividades productivas o disminuyes las actividades productivas, que finalmente es el rendimiento que tú tienes cada 24 horas, vas a lograr un volumen final, un resultado final. Bien, entonces ahí es donde te das cuenta que, ok, yo llegué a lograr el rango de 1K. ¿Y qué hice para lograr ese rango? Entonces hice X cantidad de cosas cada 24 horas y lo sostuve durante X cantidad de días y semanas. Y por eso logré un resultado específico. Es decir, para lograr un primer rango, 1K, un 5K o el que sea, tú tuviste que aumentar tu rendimiento y a partir de ahí lograste un resultado final. Lo mismo aplica para cualquier rango específico. De hecho, coloquémoslo en la menor escala. Digamos, supongamos que de pronto aquí hay personas que de pronto no han logrado tener un primer cliente o no han logrado tener ni siquiera un primer afiliado. Eso puede pasar, ¿ya? Eso puede pasar. Entonces, ¿qué debo hacer para lograr tener un primer cliente o para lograr tener un primer afiliado? Debo aumentar mi rendimiento en las habilidades productivas, en las actividades productivas para yo poder lograr un resultado. Así ese resultado sea un afiliado o un cliente. Lo mismo aplica para tener 5 clientes o 5 afiliados o para lograr 1K o para lograr 5K y así sucesivamente el resultado sea un poco
más grande, pero la condición es la misma, es decir, tengo que aumentar el rendimiento para yo poder mejorar mis resultados. Bien, ahí es donde te das cuenta, ok, o sea que si yo hoy en día tengo un resultado X, yo estoy firmando, por decir algo, una persona al mes, ¿qué tengo que hacer para firmar 2? Se lo voy a colocar en el chat. Colóquenme en el chat. Si tú estás firmando una persona al mes y lo que quieres es llegar a firmar 2 al mes, ¿qué debes hacer? ¿Cuál es la clave? Mayor contacto, duplicar el esfuerzo, ¿sí? O sea, aumentar el rendimiento en las actividades productivas. Y así funciona para el resultado que tú quieras. Bien, con que tú aumentes el resultado, cuando tú aumentas tu rendimiento, automáticamente el resultado es consecuencia de. Por ende, si tú ya estás teniendo el resultado de que no estás firmando, no estás teniendo ni siquiera un cliente al mes o no estás teniendo un afiliado al mes, es porque tu rendimiento está muy bajo o porque estás cometiendo errores en el proceso. Y para eso están las guías del Master Plan que Katy te decía, ¿ya? Entonces, cuando tú aumentas ese rendimiento, aumentas el resultado. Cuando tú disminuyes el rendimiento, disminuyes el resultado. Pero como consecuencia está las actividades de rendimiento, las actividades productivas, que si tú las sostienes a lo largo del tiempo, prolongado, siendo consistente a lo largo del tiempo, entonces tú vas a ver esta gráfica tal cual como te lo estoy mostrando, que sin importar que el rendimiento fluctúe al pasar de los meses y del tiempo, no importa porque a la final se mantiene, si tú digamos que unes los puntos, la tendencia de la gráfica es ascendente. Poco a poco va a ir creciendo el volumen y el resultado. Pero de la única manera para que eso se mantenga ascendente es que tú mantengas el rendimiento constante. Teniendo en cuenta eso, entonces les voy a ayudar. ¿Cómo diagnostico yo mi propio negocio? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es exactamente lo que debo hacer para yo poder mejorar en ese paso a paso que nos muestra en la guía del Master Plan? Entonces, las actividades productivas son muy sencillas. Realmente el negocio es supremamente sencillo. Las personas somos los que lo complicamos. Pero si tú te centras en las bases del negocio, que son estas 4 mínimo: conecta, presenta, cierra e involucra, que todas están explicadas en las guías del Master Plan del grupo de Facebook de Makers, entonces tú puedes enfocarte en desarrollar las habilidades que te van a permitir a ti aumentar el rendimiento en cada una de esas habilidades. Entonces, para que lo tengas supremamente claro, están estas primeras habilidades, estas 4: conecta, presenta, cierra e involucra. Y haz de cuenta, quiero que por favor me coloquen acá, hacerles un paréntesis para que tengamos una sugerencia. Tengan ahí a la mano un lápiz y papel para que puedan escribir esto que yo les estoy diciendo y puedan hacer su propio diagnóstico, ¿sí? Con los pasos que les voy a ir dando. Bien. Entonces, en esta primera gráfica, lo que quiero es que tú evalúes en una escala de 1 a 10, 110, en donde la habilidad está lo más desarrollada, y siendo 1, en donde la habilidad está lo menos desarrollada. En esa escala, en donde tú no se la tienes que decir a nadie, tú simplemente la escribes en tu propio papel que tienes ahí, entonces tú colocas, ok, la habilidad de conectar como tal, como habilidad, ¿en cuánto me evalúo yo? ¿Será que estoy en un 2? ¿Será que estoy en un 5? ¿Será que estoy en un 7? ¿Sí? Entonces ahí te das cuenta cuánto te percibes tú que tu habilidad está desarrollada. Si te calificas en 10 está bien, si te calificas en 1 está bien, no hay problema. Lo importante es que te califiques tú mismo para que tú sepas en dónde puedes comenzar a trabajar para que desarrolles dicha habilidad. Lo importante es la habilidad.
Lo importante en este momento no es el resultado, lo importante es la habilidad para que tú la desarrolles. Si no desarrollas la habilidad, no vas a poder lograr un resultado. Bien, por eso es. Ahora, pasemos a la segunda habilidad, que la segunda habilidad es presentar el negocio. Es probable que tú de pronto, de hecho, ni siquiera hoy en día estés presentando el negocio. Y no hay problema, para eso están las herramientas y para eso están muchas presentaciones que nosotros hacemos precisamente para que tú no tengas que presentar. Entonces, si tú todavía no sabes presentar, no hay problema. No es necesario que esa habilidad la desarrolles ya. Pero si tú ya estás presentando el negocio, califícate tú mismo de 1 a 10 en cuánto consideras que está tu propia habilidad. Bien. Cerrar. La habilidad de cerrar los negocios. Ok, no, a mí todavía me da pena cerrar o me da miedo cerrar. De hecho, yo todavía no hago las preguntas de cierre. Entonces, ahí es donde te das cuenta, ok, esa habilidad poco a poco hay que comenzarla a desarrollar y trabajarla. Y para poderla desarrollar, hay que aplicarla. Entonces, califícate también tú mismo de 1 a 10 en cuánto estás en esa habilidad y a partir de ahí quedas. Y en la habilidad de involucramiento, que es la que normalmente yo veo que más les cuesta a las personas desarrollar, hazlo igual, no hay ningún inconveniente. Entonces, califícate y sin importar el número, después de todo esto, tú quieres que hablemos al respecto, que te ayude, en fin, todo, no hay problema. Para eso hay dos cosas. Para eso está el diplomado con el cual tú te estás volviendo un crack en las habilidades básicas para el network marketing, que lo estás trabajando con mi hermano a los domingos, ¿sí? Y para eso también nosotros, por un lado, yo también te puedo ayudar en el día a día y en tu propio proceso. Ejemplo, para que lo tengas en cuenta cómo yo ayudo a las personas. Las personas me dicen, me escriben, por ejemplo, Andrés, acabo de contactar a una persona para mostrarle la oportunidad de negocio con Field Factor X, pero me responde esto y me mandan el audio o me mandan el screenshot de qué le respondieron. El tema es que no sé qué decirle ante esa respuesta. ¿Qué le digo? Entonces yo les enseño qué decir frente a esa respuesta, qué audio mandar frente a esa respuesta. Y así las personas también en el día a día van aprendiendo para que vayan mejorando su propia habilidad. Entonces, cuando yo les digo, escríbeles esto o mándales un audio diciéndoles esto y me dices qué te respondió, entonces normalmente me dicen, súper, me respondió tal cosa, ahora sí logré concretar la cita y así sucesivamente. Entonces, siempre vas a tener un acompañamiento en el día a día. Lo importante es que tú estés practicando para que tú mejores la habilidad. Si tú no practicas, no vas a tener la más mínima probabilidad de mejorar tu propia habilidad. Ahora, en los pasos que vienen, quiero que si te llega a surgir una pregunta por X o Y motivo, porque vamos a mirar el proceso de contactar, presentar, cerrar y de involucrar, los vamos a ver. Entonces, ahí lo que quiero que hagas es que si tú tienes alguna pregunta, por favor, levantes la mano en el Zoom y la escribas en el chat. ¿Ya? Si te llega a surgir una pregunta. Si no te llega a surgir ninguna pregunta, no hay problema. Pero si te llega a surgir una pregunta, Andrés, es que estoy haciendo X cosa o creo que estoy cometiendo un error en tal otra, lo que sea que te surja de ese proceso de conectar, presentar, cerrar o involucrar, escríbele en el chat que al final del proceso, con la super hiper mega host que hoy en día tenemos, Katy Villa, desde la pura vida, del país de la pura vida, ella nos va a ayudar a leer la pregunta y entonces yo les ayudo desde ahí. Bien, entonces préstale atención a lo que vamos a hacer porque arranca el proceso y en este proceso el único que lo puede evaluar y diagnosticar de acuerdo a lo que estés haciendo eres tú y absolutamente nadie más. Bien, entonces, cuando tú vas a contactar a una persona, lo que tú es que tienes que saber es que ¿cuántas personas estás contactando tú a la semana? Primero que todo. Porque si estás contactando 2 personas a la semana, la pregunta es, con 2 entrenamientos para tú aumentar masa muscular en el gimnasio, ¿lograrías el resultado que tú quieres?
No creo. Lo dudo demasiado. Cuidándote dos días a la semana en alimentación, ¿crees que vas a lograr bajar de peso? Yendo solamente a 2 clases de inglés, ¿realmente vas a aprender a hablar inglés en 90 días? ¿Realmente vendiendo o contactando a 2 posibles clientes o 2 posibles prospectos 2 veces a la semana, crees que vas a poder escalar un negocio de grandes resultados? La respuesta la tienes tú, pero te lo dejo acá en esta escala para que tú mismo evalúes. Solamente cuántas personas estás contactando, ni siquiera qué les estás diciendo, nada. ¿Cuántas personas estás contactando a la semana? ¿Estás contactando menos de 5 personas a la semana? Puede ser una autoevaluación. ¿O estás contactando entre 5 y 10 personas a la semana? ¿O estás contactando entre 10 y 15 personas a la semana? ¿O estás contactando más de 15 personas por semana? La única manera de desarrollar la habilidad de contactar es que tú estés en las primeras 2 respuestas, es decir, de más de 10 personas a la semana. 10 van a ser poquitas, para serte sincero, muy pocas, ¿bien? Porque de esas 10, de esas 15 que tú estés contactando a la semana, el objetivo de contactarlas es que tú concretes citas semanales. Por lo tanto, para concretar citas, tienes que haber contactado mayor cantidad de personas, porque si tú contactas 15 personas a la semana, estoy casi que seguro que de esas 15 que contactaste, no vas a concretar 15 citas. Por lo tanto, tuviste que haber contactado mayor cantidad de personas. Entonces, de esa autoevaluación que tú estás haciendo en este momento, ¿cuántas personas estás concretando en una cita a la semana? ¿Cuántas citas estás concretando a la semana para tú tener un resultado específico? Entonces la pregunta es si estás concretando 5 citas por semana, si estás concretando de 5 a 10 citas por semana, o si estás concretando de 10 a 15 citas por semana, o si estás concretando más de 15 citas por semana. Lo que yo he visto en mi experiencia es que solamente los que buscan concretar y concretan más de 15 citas por semana son los que aumentan su rendimiento y logran un resultado específico. Y los que lo mantienen en el largo plazo siguen aumentando su rendimiento y siguen aumentando sus resultados. De lo contrario, el negocio se les estanca inicialmente y después el negocio cae. O sea, el volumen en ventas cae. ¿Por qué cae? Porque se disminuyó el rendimiento. Es así de simple. Si aumento el rendimiento, aumento resultados. Si disminuyo rendimiento, disminuyo resultados. Ese es todo el análisis que hay que hacer en lo más básico del negocio. Teniendo en cuenta eso, entonces vámonos a la siguiente habilidad, que es la habilidad de presentar. Y tal cual como te lo dije, no es necesario que hoy en día tú seas el crack presentando el negocio, aunque presentar el negocio es muy sencillo, pero tú en este momento, eso no es lo que tú necesitas hacer. Tú lo que realmente necesitas volverte un crack lo antes posible es en estas 2 habilidades. Si tú te vuelves un crack en estas 2 habilidades de contactar y concretar citas, tú vas a aumentar tus resultados automáticamente en el negocio. ¿Por qué? Porque tú no necesitas presentar el negocio en este momento. Esa es una habilidad que después vas a ir desarrollando poco a poco, todo a su tiempo. Pero en este momento las 2 más importantes es de concretar citas, contactar y concretar citas. Hay personas que ya presentan el negocio. Perfecto. Hay personas que quieren aprender a presentar el negocio. Perfecto. Hay personas que les da miedo todavía presentar el negocio. No hay problema. Para eso es la presentación internacional de las noches que Katy les contó, de los lunes a los martes, los jueves y los sábados. Y para eso están los grupos pequeñitos, los arranques explosivos, en donde tú nos dices a nosotros y me dices a mí, como por ejemplo a Unice,
Andrés, usted es el titular, porque ella me dice así, Andrés, necesito el titular. Entonces ella me dice, Andrés, ¿tiene espacio hoy a las 7 de la noche para que me ayudes a presentarle el negocio a una persona? Ok, listo, ya me agendé. Lo que ella está haciendo es eso, es concretando una persona en la cita para que yo le presente. Lo que hace Samuel es lo mismo que hace con mi hermano, por ejemplo. Entonces Samuel le dice, Juan, tengo una persona para presentarle el negocio mañana domingo a las 7 de la noche. ¿Me ayudas? Sí, perfecto. Juan se agenda, Samuel lo coloca en el Zoom, Juan le presenta, Juan lo cierra con la ayuda de Samuel y Samuel aumenta en rango. Y por eso ustedes acaban de ver que Samuel se acaba de ganar su win by 4. Así funciona, así funciona. Entonces lo que tienes que saber tú de la habilidad de presentar es cuántas personas le estás presentando el negocio por semana. No que tú les estés presentando, sino que los estás colocando en el Zoom para que se les presente el negocio a nivel individual, a nivel grupal o en la presentación internacional. Ahí es donde está el tema. La clave no es que tú no le presentes el negocio, la clave es que tú los coloques para que reciban la información. Entonces la pregunta es, si les estás presentando a 15, a más de 15 personas, a 10 o a 15, a 5 a 10 o a menos de 5 personas. Te aseguro que si tú no colocas ni a 5 personas a la semana, por obvias razones el rendimiento está bajito, por obvias razones el resultado es cero. Cero afiliaciones, cero clientes. Pero es muy intuitivo el negocio. A eso es lo que voy. El negocio es sumamente intuitivo. Y con esto quiero que te quede claro, es eso. Bien, lo mismo sucede en las presentaciones internacionales. ¿Cuántos invitados estás tú teniendo para la presentación de esta noche, por ejemplo, en Fuel Factor X? Para que tú los coloques ahí, reciban la información y decidan si quieren ser clientes o si quieren ser afiliados. Ahí es donde está la diferencia. ¿Cuántas personas colocas tú? ¿Cuántos invitados colocas tú frente a la información? Si colocas 0, el resultado es 0. Si colocas 20, 30, 50, 100, el resultado se va a ir notando poco a poco. ¿Ya? Entonces, ahí es donde está la autoevaluación frente a la presentación internacional. Pero sigamos continuando en el proceso y pasemos a otra habilidad productiva. Una de las habilidades productivas que a la gente más temor les da, que es el tema de cerrar. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se viene la pregunta y ahí es donde las personas dicen, Andrés, pero es que yo no sé cerrar. No, no es que no es que sepas cerrar o no. Es si tú llegas a acuerdos de cierre con la persona, porque ahí cerrar simplemente es que la persona te diga que sí o que no, ¿ya? Cerrar es eso, como cuando tú quieres ir a cine con una amiga o quieres ir a comer con tu pareja y tú llegas y le dices, amor, ¿quieres ir a comer? Y ella te dice, no, no tengo hambre. ¿Cerraste o no cerraste? Sí, porque te dijo que no. Eso es todo. O sea, no es más, es obtener un sí o un no. Cuando tú obtienes esa respuesta, tú estás cerrando. Y a partir de ahí tienes tienes un acuerdo de cierre. Es decir, el acuerdo de cierre está en las guías del Master Plan y ahí se te dicen cuáles son las preguntas de cierre para que tú las apliques. Entonces, si tú tienes un acuerdo de cierre porque le presentaste Fuel Factor X ayer a la persona, entonces tú puedes, y te dijo que sí le interesa, pero que todavía no tiene el dinero por X o Y motivo, entonces tú le dices, perfecto, entonces me gustaría, mañana voy a hacer una videoconferencia con un grupo muy selectivo, un grupo muy importante de pioneros en varios países de Latinoamérica, pero ese grupo es muy selecto todavía, pero yo tengo un cupo. Si yo te envío el link para que tú te conectes y saques el tiempo, tú lo harías y te conectarías, por ejemplo, hoy a las 8 de la noche, hoy Colombia. Entonces él te dice que sí o te dice que no, cualquiera de las dos.
Eso es un acuerdo de cierre y entra a un proceso de segunda cita. La pregunta es, si estás obteniendo un sí o un no y un acuerdo de cierre con más del 80% de las personas con las que tú le estás mostrando el negocio y los productos. O con un 50 o un 70% de las personas, o con menos de un 30 a un 50%, o de hecho con un menos de un 29%, o si con ninguna persona que yo le muestro los productos y el negocio, llego a un acuerdo de cierre o me dicen que sí o que no. Porque si tu respuesta, el patrón en común en respuesta es, ok, yo te aviso en estos días, el resultado es 0 y lo perdiste. Si la respuesta en común que tus prospectos te dan, ok, en estos días te cuento, ok, yo te aviso, ok, en estos días hablamos, lo perdiste. Literalmente lo perdiste. Que eso sucede mucho en los procesos. No es que a mí normalmente me dicen, ok, yo te aviso. Si tú permites que te digan yo te aviso, perdiste. Si tú permites que la persona te diga, tú les dices, por ejemplo, nos vemos hoy o mañana. No, yo te aviso, perdiste. Ahí no hay nada. Bien, entonces es cuestión de que tú evalúes en tu propio proceso cuántas personas con las que tú estás hablando estás obteniendo un sí y un no y un acuerdo de cierre. Ahí es donde marca la diferencia en el cerrar, en la habilidad de cerrar. Bien, pero continuemos en el proceso y ahí te vas dando cuenta. Si te das cuenta en el proceso de involucramiento, porque lo que yo he visto es que la gente contacta, sí, la gente concreta citas, sí, la gente busca cerrar, a veces, la gente presenta el negocio, sí, pero la mayoría de las veces hicieron el trabajo hasta una parte. Es decir, lo contactaste, le presentaste el negocio, o sea, lo contactaste, concretaste la cita, le presentaste el negocio, pero nunca más le volviste a hablar. Eso es súper frecuente. Y si eso te está pasando a ti, es probable que lo que te haga falta en tu propio proceso es mejorar la habilidad de involucrar. Tienes que tener en cuenta que la mayoría de las personas terminan afiliándose o comprando el producto a los varios contactos. Por lo tanto, la minoría de las personas que terminan comprando el producto o afiliándose, compran en el primer contacto. Si la mayoría está en los varios de los contactos, entonces tú tienes que seguir generando contactos, o sea, involucrar segundas citas para que la persona termine comprando el producto o afiliándose contigo. Entonces la pregunta es, aquí está, ahí te muestro las herramientas como los entrenamientos como el de hoy, que muy posiblemente ahorita hay personas que hayan sido invitadas, pero todavía no hayan hecho el negocio. O que personas que estaban interesadas en el CBD y escucharon la presentación de Unis, que es un especialista en el tema del CBD. Entonces reciben información de un especialista gratuita, tú a tu prospecto lo colocaste enfrente de Eunice le da la presentación y tú lo único que tienes que hacer al terminar la presentación de Eunice es preguntarle, ok, ¿quieres comprar el producto hoy o mañana? ¿Te queda bien comprarlo con tarjeta de crédito o con Visa o con Master? ¿Quieres hacerlo en efectivo o con tarjeta? En fin, o sea, tú mismo generas el cierre, pero colocaste a la persona frente a la información después de que ya le habías mostrado por primera vez. Y así funciona. Entonces están los entrenamientos, los videos de los productos y de la compañía, los audios o los videos del master plan y del canal de YouTube, ¿sí? O testimonios también. O sea, si tú le llegas a enviar a una persona un testimonio que está buscando de testimonios de CBD porque de pronto le puede beneficiar y tú le mandas el testimonio de ahorita hablado por Vero,
te aseguro que estás más cerca de que la persona te compre. Si tú le envías a una persona un testimonio de Fuel Factor X que están colgados en el canal de YouTube y te dice, y el video dice que ganó 105 kilómetros en el segundo tanque con Fuel Factor X, la persona está más cerca de comprarte Fuel Factor X. Si tú le muestras a la persona audios de crecimiento, en fin, todo lo que tenemos en el canal de YouTube, la persona está más cerca de afiliarse contigo para poder lograr el proceso. La pregunta es si tú estás utilizando el involucramiento como habilidad, si estás utilizando las herramientas de involucramiento para lograr mayor cantidad de afiliaciones durante el mes. Por eso la pregunta es, si siempre compartes una herramienta a cada prospecto o a cada posible nuevo cliente que tú quieras tener, o si casi siempre lo haces, o si eventualmente lo haces, o si nunca lo haces, porque es que si nunca lo haces no vas a poder cerrar. Es más, ¿cuántas segundas citas estás generando tú? Las segundas citas son supremamente eficaces. Esos grupos pequeños de los miércoles, de los viernes, de los domingos, en donde se hace de manera interactiva, en donde tú puedes resolver preguntas, inquietudes, y tu afiliado, tu prospecto resuelve preguntas, inquietudes de los productos, de los servicios y del negocio, son supremamente eficaces, demasiado efectivas. La persona entra en confianza, sabe que puede lograr un resultado, por ende el resultado termina comprando. O mínimo te dice, ok, a final de mes que me paguen, lo compro. O a final de mes que me paguen, me afilio. Así funciona. Pero si nunca haces un involucramiento, muy seguramente no vas a lograr un resultado positivo como tal. Es decir, ¿cuántas citas, si con más del 80% de las personas con las que tú te reúnes, estás generando o no segundas citas? Bien, porque si no lo haces, muy difícil ayudarte a crecer, a hacer un negocio a gran escala. Va a quedar supremamente complicado ayudarte. Si tú nunca concretas una segunda cita, va a ser supremamente complicado ayudarte a generar grandes resultados, porque el que debe generar la segunda cita eres tú. ¿Ya? Y ahí es donde tú te das cuenta. Ese es básicamente el panorama de cómo diagnosticar tú de la manera más sencilla que yo he encontrado tu propio negocio. Y si por alguna razón tú dices, es que hay algo que no me está dejando llevar a mí un resultado específico o lograr un resultado específico, estoy casi que seguro que la respuesta está en estos cuatro puntos que te estoy mostrando aquí. ¿Pueden haber más? Sí, pueden haber más. Pero estoy casi que seguro que lo más común, que el enemigo de la productividad, lo que no te deja a ti lograr un resultado, no es porque no estés dispuesto a desarrollar tu propia habilidad, no. Es porque normalmente cuando tú tienes que contactar a una persona, tú dices, mañana lo llamo. O sea, procrastinar. Esa es supremamente común. O puede suceder algo también. No, Andrés, pero es que estoy full, no tengo tiempo, no sé qué hacer. No hay problema. Normalmente yo he visto personas que son mamás, esposas, empleadas, amas de casa, en fin, tienen un sinnúmero de cosas y hoy en día todavía tienen un resultado. O sea que no es que no tengas tiempo, es que estás teniendo una mala gestión de tu propio tiempo. Entonces se te puede ayudar a organizar tu propia agenda dependiendo del tiempo que tú tengas disponible para comenzar a construir un negocio. Entonces, organizas esa parte y a partir de ahí puedes seguir y continuar. O de pronto tú estás teniendo muchísimas actividades durante el día. Demasiadas actividades durante el día.
Estás atendiendo demasiadas cosas durante el mismo día. Normalmente eso también puede suceder, pero a eso se le llama desenfoque. Eso es común que suceda. Eso es probable que suceda. Entonces lo que hay que hacer no es que no estés dispuesto a mejorar, no es que no quieras hacer el negocio, no. Es que tienes que aprender a enfocarte, porque lo único que te ayuda a mejorar es el enfoque, es mantenerte ahí. O una que es supremamente común que me he encontrado en el proceso, y es que dicen, no, es que el producto llega en 8 días. No es que las comisiones las pagan cada jueves. No es que la compañía todavía no está en mi país. No es que todo hay que hacerlo por internet. No es que se traduce en excusas mentales. Es decir, siempre encuentran un pero para no hacer lo que deben hacer. Entonces, es muy probable que en tu mente todavía tengas muchas de estas frases negativas que no te permiten a ti avanzar. Entonces, normalmente el diagnóstico es ese. Pueden haber uno que otro enemigo para la productividad. Sí, puede haberlo, ¿ya? Pero lo más común son estos 4 enemigos que con los que yo trabajo normalmente siempre hemos tenido que entrar a evaluar alguno de estos y cuando le damos solución a alguno de estos, el resultado aumenta, el rendimiento aumenta. Y ahí están. O sea, ellos mismos dirán si es cierto o si es falso, pero ahí están. Hacen clic, adaptan, hacen los ajustes que tienen que hacer y entran a aumentar el resultado para la siguiente semana, para el siguiente mes o lo que sea. Ejemplo, se lo voy a colocar en un ejemplo totalmente claro. Eunice, que acaba de hablar. Eunice hace 3 meses, su resultado básicamente era un resultado 0. Bien, hace 2 meses ella comienza, Andrés, es que voy a colocarme una meta de comenzar a contactar X cantidad de personas a la semana. Ella inmediatamente hace ese cambio, comienza a tener un mayor rendimiento y comienza a darle un resultado en el mes anterior. Mantuvo ese rendimiento, está teniendo un resultado durante este mes. Es decir, es cuestión de tiempo en el que ella, manteniendo ese mismo rendimiento que está teniendo hoy en día, que logre su primer rango de UCA. Es cuestión de tiempo. Porque por ley de merecimiento el resultado siempre llega. Es consecuencia de ella hizo el ajuste en lo que estamos hablando, en las habilidades básicas, y ahí logra el resultado. Ahora, en este momento, mi Katy, si me ayudas a revisar, porfa, si hay una que otra preguntita por ahí, para resolverlas, ayudarles y pasar al cierre de la capacitación. Andrés, por ahora no tenemos ninguna pregunta. No sé si hay alguien que quiera escribirnos sus preguntas y así poder leerlas de una vez. Perfecto. Si no hay ningún inconveniente, ahí es donde estamos en el proceso. Ahora entonces pasemos al cierre de la presentación y lo quiero hacer con esta historia de la vida real. Quiero que prestes mucha atención y quiero contarte una historia de la vida real y esta historia es supremamente actual porque esto sucedió hoy hace 8 días exactamente, o sea, el sábado pasado. Bien. Eso sucedió hace 8 días solamente, ¿bien? Para que lo tengas supremamente claro. Y quiero que te imagines lo siguiente. Mira, Kamaru Usman, ese era el campeón mundial de la UFC, ¿bien? Empezó welter. Quiero que te imagines que tú tienes que entrar al octágono, al cuadrilátero con este nigeriano. Tú lo ves ahí, es una máquina, es, mejor dicho, nomás la cara, yo estoy seguro que prácticamente te da miedo. Es decir, si a mí me tocara entrar al octágono con Kamaru Usman, yo lo primero que hago es salir corriendo y eso te lo aseguro, porque mira a este tipo si a ti te guste, a ti te tocara enfrentarte a él. Bien, campeón mundial, ha hecho más de 20 peleas en el octágono, de las cuales solamente perdió una sola pelea
pero eso fue hace más o menos 8 años cuando inició su carrera profesional. Es una máquina destructora, ha ganado más de 10 peleas por nocaut, o sea, ha noqueado de un golpe, un solo golpe, a más de varios ex campeones mundiales, ¿sí? A varios los noqueó de una sola patada, a varios los noqueó de un solo golpe, ¿sí? Y solamente ha perdido una sola pelea en toda su carrera. Una sola pelea en toda su carrera. Le ha ganado a todas las personas que lo han enfrentado a nivel internacional. A todas les ha ganado él. Luchadores profesionales, a todos les ha ganado él. Bien, así que quiero que te imagines que tú eres Leon Edwards. Edwards es la persona que lo enfrentó a él el sábado pasado. Y haz de cuenta que las casas de apuesta incluso están por el piso a favor tuyo. Es decir, que pagan demasiado dinero si tú llegaras a ganar, porque tú eres Edward. Las casas de apuestas pagaban casi 5 a que él ganaba. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente todo el mundo daba por ganador a Kamaru Usman. Pero no solamente nadie cree en ti por el recorrido que tiene Kamaru Usman, nadie cree en ti, ni las casas de apuestas creen en ti, ni absolutamente nadie cree en ti, porque ya todo el mundo había dicho que Kamaru Usman era el ganador en la UFC, simplemente era pasar el cuadrilátero, que pasara el tiempo y que eso era un hecho, pero que Leon Edwards no tenía la más mínima probabilidad de ganarle a Kamaru Usman hace 8 días. Todo estaba absolutamente dado, todo el mundo había dado su palabra y es más, tenías un antecedente aún. No tenía, es decir, no solamente todo estaba en tu contra, sino que también en sábado 19 de diciembre del 2015, Leon Edwards ya lo había enfrentado una vez. Y en esa vez, en el 2015, Kamaru Usman le había pasado literalmente por encima, pero por encima es que lo había arrollado, casi lo vuelve polvo, literal. Y ahí en la gráfica te lo estoy mostrando. Es decir, le conectó en una sola pelea, le conectó 26 golpes a la cara, 126 golpes a la cara. Bien, y lo tiró al piso 6 veces. O sea, le pasó por encima y él no tuvo chance de hacer nada más. Es decir, no solamente todo el mundo estaba en tu contra de que ibas a perder, sino de que ya tenías el antecedente, de que ya te había hecho polvo hace unos cuantos años. Pero ojo a esto. Toda persona que se prepara, se da su tiempo y se da la oportunidad de centrarse en mejorar sus habilidades, de mejorar poco a poco, de trabajar día a día, de entrenar cada 24 horas, de mejorar y mejorar durante un tiempo prolongado. A toda persona le llega su propia oportunidad y le llega el momento de reclamar sus propios resultados. Leon Edwards desde el 2015 estuvo entrenando día a día y no había un solo día en que no pensara en que le llegara el día de su nueva oportunidad, de su siguiente chance, de tener una nueva oportunidad para enfrentarse a Kamaru Usman. Y este día fue el sábado, hace 8 días, la semana pasada. Hace 8 días, en la noche, ellos se estaban enfrentando nuevamente. Leon Edwards tenía su segunda oportunidad y todo, absolutamente todo, estaba en contra de él. El único que confiaba en que él pudiese salir bien librado en esta segunda oportunidad era él. El único que confiaba en su propio proceso de mejora, en su entrenamiento, era él. Hace 8 días tuvo su oportunidad y hace 8 días, en el primer round, cuando nadie
Cuando nadie en más de 20 peleas había tirado al suelo, nadie había derribado a Kamaru Usman, en el primer round, él pudo tumbarlo por primera vez en toda la carrera de Kamaru Usman. Nadie más lo había hecho. Nunca nadie lo había hecho. Y en ese primer round, poco a poco, él se fue encima y ese primer round lo ganó. Es decir, cuando él entra al octágono, él por primera vez, después de todos estos años de preparación, le había ganado el primer round, había derribado a Kamaru Usman por primera vez en toda la historia de su carrera y le había ganado un round, cuando nadie daba un peso por él. Pero como todo campeón evalúa qué es lo que tiene que hacer, mira en dónde tiene que mejorar, corrige lo que debe hacer y en el segundo round y en el tercer round, Kamaru Usman se le fue encima, lo arrolló literalmente y él lo único que pudo hacer fue aguantar y aguantar esa máquina campeona que se le venía desde Nigeria, todo un tercer round que duró 5 minutos y todo el cuarto round que duró casi esos 4 minutos. Pero en ese cuarto round, Leon Edwards tuvo una sola oportunidad y en esa sola oportunidad logra concretar el resultado que le dio la victoria de la pelea. Una sola oportunidad, y es que le conecta una patada a la cara y en esa patada, en ese contacto, lo noqueó. Solamente tuvo una oportunidad en el cuarto round. Esa oportunidad se dio y en esa oportunidad, por primera vez en la historia, no solo lo derribó, sino que por primera vez en la historia le ganaron un round, sino que por primera vez en la historia le habían ganado una pelea a él de campeonato mundial y es la primera vez en donde Leon Edwards tuvo la oportunidad por primera vez de convertirse en campeón mundial y desde hace 8 días él es el nuevo campeón de peso welter en la UFC. Solo por primera vez, después de tantos años de preparación, después de haber sido derrotado absolutamente, Leon Edwards pudo mantenerse en ese proceso de mejora, entrenar durante todos esos años hasta que le llegara su nueva oportunidad y esa oportunidad lo cobró hace 8 días y esa oportunidad, por haberse mantenido, volvió a llegar y pudo lograr ese nuevo resultado por primera vez en su propio proceso. Una oportunidad que concreta. Pero si él se hubiese rendido hace 7 años, no hubiese logrado lo que nadie creía que él era capaz de lograr. Así que hoy en día yo quiero que tú tengas absolutamente claro que tú eres como Leon Edwards. Es decir, tú hoy en día estás llevando una marca a tu país en donde nadie la conoce. Es decir, la gente necesita confiar en que tú puedes lograr llevar esa marca por primera vez a tu país, en donde tú eres como él, en donde hoy en día te estás dedicando a prepararte para que muchos años después puedas lograr tener un resultado como por ejemplo este, porque lo que importa no es el título, porque lo que importa son las habilidades que hoy en día tú estás desarrollando día tras día. No es de vez en cuando, porque Leon Edwards no entrenó de vez en cuando para convertirse en el nuevo campeón del mundo. Él entrenó cada 24 horas durante más de 7 años para volverse el nuevo campeón mundial. Por lo tanto, si tú te quieres volver un pro en el network marketing y en el movimiento makers, tú tienes que prepararte cada 24 horas porque es tu propio proceso, porque la gente te está diciendo, no, es que yo no sé si el producto funciona, no, es que yo no sé si la compañía llegue a mi país, no, es que yo no sé si tú seas capaz de traerla a Latinoamérica, no, es que yo veo que todavía son muy pocos, no importa lo que la gente crea, lo que sí importa es que tú creas en ti, tal cual como lo hizo él, y que tú y solamente tú estés dispuesto a prepararte durante los años que sean necesarios hasta que logres el resultado que tú quieres.
con My Daily Choice en tu propio país. Tú eres la persona que está recibiendo los no. Tú eres la persona que está recibiendo los golpes. Tú eres la persona que día a día está recibiendo esos puños. Tú eres la persona que día a día está recibiendo esas patadas. Tú eres la persona que incluso en ocasiones hasta ni la familia cree que tú puedas traer esa compañía a tu propio país. Tú eres como Leon Edwards, en donde ni siquiera las casas de apuestas, en donde ni siquiera las familias, tu propia familia, en ocasiones cree, en donde ni siquiera las parejas, en donde con incluso duermes con él o con ella, ni siquiera cree. Tú eres como Leon Edwards. Así que mi gente, date cuenta que si te preparas por tiempo prolongado, cada 24 horas, preparándote, va a llegar el día, sí o sí, en donde tú vas a obtener el resultado que tú quieres, porque te dedicaste a aumentar tu rendimiento durante el tiempo necesario, sin que nada te desenfocara. Con esa ilusión, creyendo solamente en ti, y si todavía no crees y si todavía no sabes hacerlo, pues nosotros te enseñamos, porque nosotros te convertiremos en el Leon Edwards del Network Marketing. Así que mi gente, hoy desde Cali, Colombia, mañana desde cualquier lugar del mundo, bendiciones para todos y feliz sábado.